Dios. Gracias a Dios. Abrir nuestras Biblias en el Salmo 15. Perdón, 25. Salmo 25. Y vamos a estar en los versículos desde el 12 hasta el 14. Vamos todos juntos a leer esta palabra del Señor, hermano. Y dice, bueno, vamos a esperar que todos tengan el Salmo 25 y que tengan el versículo 12. Voy a pedir mientras los hermanos ya empezaron, qué bueno que empezaron a repartir en esa hojita que una versión de la traducción Biblia de Estudio, esa hoja que están recibiendo, pero vamos a estar viendo las dos versiones. Vamos la Reina Valera y vamos a estar viendo la Biblia de Estudio, que es la hoja que están recibiendo. Y vamos a leerlo en Reina Valera todos. Y dice el Señor así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén, amén. Tomen sus manos. Si sigue fallando el micrófono, mejor prescindimos del micrófono. Al cabo sí nos escuchamos. No van a escuchar la transmisión, pero a lo mejor es preferible. Aquí estamos los interesados. ¿Está apagado? ¿Está apagado este? Empieza nuestra lectura diciendo: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Quiero explicar que las diferentes versiones de la Biblia prácticamente es lo mismo. Si dos de nosotros tradujéramos, ya no le estás moviendo, Alex. Si dos de nosotros tradujéramos una carta, veríamos que nuestra traducción no quedaría en las mismas palabras, pero se conservaría la idea original de la carta. Aunque no fueran las mismas palabras, se conservaría la idea original. Es lo mismo las traducciones de la Biblia. Bueno, vamos a prescindir el micrófono. Bien. Fíjense, empieza diciendo: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? La Biblia empieza diciendo: Señor, al hombre que honra al Señor. Se está refiriendo a la persona que honra a Dios. Quiero decirles que en el hebreo hay una muy pequeña diferencia en la misma palabra. La palabra tiene un significado de honrar a Dios y de tener un temor reverente. Un temor reverente. Así que se refiere al hombre
a la persona que honra a Dios. Y antes de continuar, quisiera que viéramos el versículo de Primera de Samuel 2, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, y el versículo 30. Fíjense que un varón de Dios vino al sacerdote Elí y traía un reclamo de Dios. Entonces, le dice al sacerdote, le expone el reclamo de parte de Dios, y por eso este versículo empieza diciendo: por tanto, va el Dios de Israel, dice, he dicho, casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Fíjense que este párrafo se refiere, hermanos, a que desde que escogió una tribu para que fueran los sacerdotes, descendientes de Aarón, que fueran los sacerdotes de su pueblo, Dios dijo: yo los voy a acompañar siempre. Yo los voy a acompañar siempre. Yo voy a estar con ustedes y sus hijos serán los siguientes sacerdotes, y voy a estar con sus hijos y los nietos y los bisnietos, y voy a estar siempre con ustedes. Pero en el caso del sacerdote Elí, Dios cambió de opinión. Dios cambió su propósito. Por eso, aquel varón de Dios que fue obediente al Señor y fue y le dijo al sacerdote el reclamo que tenía de parte de Dios, le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Quién quisiera esa bendición? ¿Saben que hay una bendición semejante? La vamos a ver en el transcurso de para nosotros, bendición semejante. Ahora ha dicho Jehová: Dios está diciendo, nunca yo tal haga, porque los hijos de Elí en realidad habían estado en contra de Dios, habían estado en contra del Señor. Entonces, el Señor cambia su pacto, cambia su intención a el mismo Elí y para sus hijos. Y dice el Señor: nunca yo tal haga. Y aquí viene lo importante. Honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. ¿Qué le parece, hermano? ¿Estaremos honrando a Dios cuando sabotamos su obra? ¿Estaremos honrando a Dios? Porque yo honraré a los que me honran. Y es grandioso, hermanos, que nosotros pudiéramos comprender la magnitud, que pudiéramos comprender el significado de que el que a su voz se hace la luz, lo honre a usted.
Precioso es eso. Que el que a su voz se hace la paz, lo honre a usted. Que el que a su voz se levante, uno aunque lleve 4 días de muerto, que él lo honre a usted. Oye, hermano, eso es grandioso. Es grandioso. Lo único que tenemos que hacer nosotros es honrar a Dios. No estar sabotando la obra de Dios. Honrar a Dios. Honrar al Señor. Honrar a Dios es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tenemos que hacer para tener nosotros esa bendición de que el Todopoderoso nos honre a nosotros. Eso es grandioso, hermano. De eso vamos a estar hablando ahora mismo. De eso vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. ¿De cuántas maneras podría usted honrar a Dios? Obedeciéndolo. Es lo principal, ¿eh? Obedeciendo a Dios. Eso es lo principal. Pero ahí se derivan muchas cosas. ¿Y de qué otra manera podríamos nosotros honrar a Dios? Sirviéndole. Sirviéndole con corazón íntegro, ¿verdad? No estando sabotando la obra de Dios. Escudriñando su palabra. Honramos a Dios cuando escudriñamos la palabra de Dios. ¿De qué otras maneras podríamos nosotros honrar a Dios? Siendo fieles. Eso es importantísimo, hermana. Y la fidelidad. Dios mira hasta acá adentro, hermana. Dios ve hasta acá adentro. Escudriña lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y si acá traemos una intención y por afuera estamos actuando otra intención, no estamos siendo fieles a Dios. No hay fidelidad a Dios. No hay fidelidad. Sí, tenemos muchas maneras de honrar a Dios. Nuestra presencia aquí, hermano, está honrando a Dios. Muchas maneras, muchas maneras. Nosotros expresamos esta verdad. La verdad que Dios dice, honraré al que me honre. Nosotros expresamos aquí en la iglesia y se van a acordar, diciendo, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos pone a nosotros en primer lugar. Y ha sido grandioso, hermano. Prácticamente en esta semana que pasó hemos visto 2 milagros grandiosos. Voy a pedirle a la hora de las noticias que Lula pase a explicar uno, porque es la más entrada de ese asunto, ¿verdad? Es grandioso eso, es grandioso que el Todopoderoso lo honre a usted. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos aquí. Sí. La siguiente frase del versículo 12, en la Reina Valera dice, Él le enseñará el camino que ha de seguir. En la hoja que ustedes tienen, hermanos, en la Biblia de estudio dice, Él le muestra el camino que debe seguir. Él le muestra el camino que debe seguir. Y esto es grandioso. El hecho de que Dios guíe es grandioso. Eso. Hermano Juan Antonio, si pudiéramos hacer un último intento de que esto no se esté cortando y si no, prescindimos de él. Bien. Entonces, hermano, el hecho de que Dios lo guíe, eso es grandioso. Es grandioso. Fíjense que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y en el campo espiritual no está la dimensión diaria. Es como si Dios tuviera todo.
Entonces, para comprender esto, para comprenderlo, quiero decirles que ahora que se acabe esta reunión, cuando nosotros salgamos de aquí, nosotros no sabemos a quién nos vamos a encontrar dando vuelta a la esquina. ¿Dios sabrá? Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. ¿Será importante que Dios nos guíe, hermano? ¿Será importante? Mi hermano, ahora mismo yo quisiera contarles muchos testimonios de cómo Dios guía. Pero quiero contar el que ha sido más importante para nosotros como familia. Quiero platicarles que aproximadamente hace unos 7 años, más o menos, en la planta de abajo de donde ustedes tienen su casa, nosotros instalamos unos gatos para subir carros. Esos gatos son unos roperotes que están empotrados en el piso y solamente salen 2 pistones y levantan el carro. Pero esos roperotes, hermano, miden 1,80 por 2,90 de alto y pesan 2,5 toneladas. 2,5 toneladas. Y hace aproximadamente unos 7 años estábamos ahí 7 personas empotrando uno en el piso para que pudiera empezar a funcionar. Entonces yo me conseguí una torre que tuviera la capacidad de cargar con 2,5 toneladas o más. Me conseguí que también tuviera la capacidad de que pudiera con eso, ¿verdad? La pusimos en el lugar apropiado y entonces entre los 8 acercamos el roperote que estaba acostado en el piso. Y a las carreras, pues la primera cadena que me encontré, con esa cadena unimos el gancho de la carrucha con el gancho que traía el estuche del roperote. Isra era el más chico de esa maniobra. Todos los demás ya no nos cosíamos del primer hervor. Y entonces, no, pues a esa edad quieren demostrar que es el más fuertote. Él pronto fue y se apoderó de la cadena y empezó a estirarle. Él iba estirando y entonces el roperote se empezó a acercar más, un poquito más, y luego iba subiendo. Y llegó a un punto en que Dios detuvo la maniobra. Y les dije a todos, espérenme todos. El punto más débil de esta maniobra es esa cadena.
Ese es el punto más débil de esta maniobra. Israel estaba allí, lo agarró de aquí y lo hizo dar otro paso. En ese instante tronó la cadena. En ese instante tronó, hermanos. En ese instante tronó. Fue un estruendo. Se hizo un polvaderón que nadie nos veíamos. Todos veíamos puro polvo. Cuando se apaciguó el polvo, entonces, lo primero que les dije es: ¿estamos bien todos? Sí, sí estamos bien. Entonces pudimos observar cómo el golpazo había agrietado el cemento, cómo habían venido vecinos a ver qué había pasado. No estábamos completos. Cada vez que Isra le daba un estirón a esa cadena hacía más esfuerzo. Cada vez más, cada vez más. Esa cadena tronó estando estática. Cuando todos nos habíamos parado para que yo advirtiera. Dios sabía que en el siguiente estirón que Israel le diera iba a tronar. Él lo sabía, hermano. Él lo sabía. Dios sabe todas las cosas. ¿Convendrá que Dios nos guíe? Eso es fabuloso, hermano. Es fabuloso que Dios nos guíe. Esta palabra del Señor es preciosa. Es preciosa. Al hombre, y quiero decirles que aquí están incluidas también las damas, ¿eh? En la Biblia, cuando se refiere a personas, dice el hombre, el hombre. El hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Es grandioso esto, hermano. Ahora mismo yo podía pasarme aquí un buen tiempo dándole la gloria a Dios de cómo guía a Dios, cómo lo guía a uno. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Gloria a Él, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos al la siguiente frase que está en el versículo 13. Perdón, miren, quiero leer un versículo, es el Salmo 37, 23, para reafirmar un poquito lo que estamos diciendo. Salmo 37, 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Dios decide si te deja ir por allí o te confirma que por allí es. Fíjense cómo Dios respeta en gran manera la libertad que nos da. Dios respeta en gran manera esa libertad que nos da. En gran manera la respeta Dios. Y si alguno de nosotros toma la decisión de ganar para allá, Dios respeta tu decisión. Si decide ganar para allá, Dios respeta tu decisión. Pero si le es necesario a Dios corregir tu camino y tú le honras,
Él va a corregir tu camino. Él te va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre, por amor a su nombre. Este mismo versículo en la NTV dice: el Señor dirige los pasos de los justos. El Señor dirige los pasos de los justos. Justo es el que se apega a esto. Ese es un justo. Si usted se esfuerza por apegarse a esto, usted reúne la condición. Usted reúne la condición. Usted es un justo si usted se esfuerza de todo corazón por seguir esto. No de los dientes para afuera. Si usted escucha otra voz y obedece esa voz antes que a esto, dice la palabra, no se engañen. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. No puede ser burlado. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. ¿Le gustaría a usted que Dios se deleitara de cada detalle de su vida? Apéguese a esto. Apéguese a esto. Bien, ahora sí, la Reina Valera dice: gozará él de bienestar. La persona que honra a Dios, gozará él de bienestar. Dice esta versión, lo rodea de bienestar. Lo rodea de bienestar. Quiero platicar de un testimonio que dio el rey David cuando ya era un ancianito, el rey David. Dios cumplió su promesa en el rey David. Una de las promesas favoritas de Dios es larga vida. Y por eso Dios puso su promesa favorita en los que honran a los padres. ¿Sí? 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 Dijo Dios: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Y Dios cumplió en el rey David su promesa de darle larga vida. A pesar que desde muy jovencito anduvo a salto de mata, porque el demonio lo andaba persiguiendo por todos lados, pero Dios lo estuvo protegiendo siempre. Dios lo estuvo protegiendo siempre. Y el rey David, siendo ya un ancianito, dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios lo rodea de bienestar. Dios lo rodea de bienestar. La siguiente frase dice en Reina Valera: y su descendencia heredará la tierra. Este versículo, hermano, más que nada se refiere a la salvación. A la salvación. Para reforzarlo, hermano, vamos a ver el Salmo 37, 29. Salmo 37, 29.
los justos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vivirán para siempre sobre ella. Es la salvación, más que nada, lo que aquí se refiere. Y es importante que nosotros caminemos con Dios. Mira, hermano, hay una parte de la Biblia que es la única que Dios escribió de su puño y letra. Es menos de una página, esa partecita donde Dios de su puño y letra escribió esa parte. Para todo lo demás, si usted ve su Biblia, a lo mejor tiene 1000 páginas. Para todo lo demás, Dios utilizó personas, utilizó pastores, obreros, reyes, esclavos, utilizó de todo Dios para escribir su palabra, para dictar su palabra. Pero esa pequeña parte es importante porque Él la escribió directamente. Y en esa pequeña parte, hermano, dice Dios, yo, hermana Lupita, qué bueno que está aquí. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea Dios. En esa pequeña parte Dios dice, y ojo aquí los papás, todos los papás, dice Dios, yo hago misericordia a millares de generaciones de los que me aman. Gloria. Lo único que necesita usted hacer es amar a Dios, para que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos tengan la misericordia de Dios. Y quiero decirle, hermano, que para una persona la misericordia de Dios, un solo favor de Dios puede significarlo todo. Un solo favor de Dios. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos al Señor? Sí, amemos al Señor. Amémoslo de todo corazón. Amémoslo, obedezcámoslo a Él. No escuchemos la otra voz que nos está haciendo hacer cosas contrarias a Dios. Cosas contrarias a Dios. Oiga, sabotar la obra de Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En el versículo 14, la Reina Valera dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión, en Reina Valera, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Hay alguien en el mundo con quien usted tenga comunión íntima? A lo mejor unos son afortunados y tienen a alguien con quien tengan comunión íntima. ¿Qué entiende usted por comunión íntima? Qué precioso eso. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Se asemeja eso a la relación que tenemos con un amigo verdadero? Durante la primaria, la secundaria y la preparatoria y los 2 primeros años de licenciatura,
tuve un gran amigo. Últimamente nos vemos cada 10 o 5 años. Pero el día que me ve, aprovecha y me cuenta cosas muy íntimas. Hace muchos años, la primera que me contó es que saben que él fue profesor de la universidad, pero también tenía un trabajo en el gobierno y en una de esas se quedó sin los dos. A lo mejor algunos aquí recuerdan que la universidad duró una vez 6 meses en huelga. Fue ahí por el 70 y algo, 77 tal vez. Y también le tocó un cambio de gobierno y se quedó sin trabajo. Y en cuanto me ve me dice, oyes, vieras qué feo se siente no tener trabajo. Yo me imagino la ansiedad, la desesperación de un padre de familia de no poder llevar el pan a su casa. Y hace menos tiempo, en otra de esas veces que nos encontramos, me dice, oyes, los hijos lo juzgan a uno muy severamente lo juzgan a uno los hijos. Con todo el peso de la ley lo juzgan a uno los hijos. Prevéngase, prevéngase. Bueno, quise ejemplificar un poquito una comunión íntima. Lo que más se asemeja a una comunión íntima es un amigo verdadero, uno de a de veras, un amigo de a de veras. El Señor es amigo de quienes lo honran. Aquí tiene usted esta preciosa ilustración. El Señor es amigo de quienes lo honran. Si usted estima a alguien y quiere que esa persona se salve, regálele esto. Y si puede, regálese lo más elaborado. Regale palabra de Dios. Quizá su amigo se salve con esta palabra de Dios. Con esta palabra de Dios. Vamos a estar en Proverbios 17:17. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Uno de a de veras. Aquí la palabra de Dios lo define a un amigo de a de veras. En todo tiempo ama el amigo. Pasarán 10, 15 años sin verse. Pero el día que se ven, ahí está. Ahí está para ti tu amigo. Ahí está. Aquí está mi hermano Alfonso. Cuando Dios me trajo de nuevo para acá, pues empezamos de cero. ¿Y saben qué hizo ese amigo? Agarró su chequera, llenó un cheque y le dijo a mi hermano que está aquí, llévale esto a tu hermano. Bendito sea el Señor. Ama en todo tiempo. Ama en todo tiempo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. Así es Dios. Así es el Señor. Así es Dios. Es bueno ver el lado contrario de la moneda. Quiero decirles que
la traducción. Palabra de Dios para todos. La traducción Palabra de Dios para todos. Vamos a poner el Salmo 25, el principio, aquí está. Esta traducción, hermanos, me cambiaron ahí las siglas, es Palabra de Dios para todos. Y es el mismo versículo que estamos escudriñando. Es el mismo versículo. Y sí es importante ver esto, hermanos. Miren, hermanos, las gentes engañadas piensan que hagas lo que hagas, Dios está contigo. Haga lo que haga yo, Dios está conmigo. Pero hay muchas maneras de ver que eso no es cierto. Muchas maneras. Y dice aquí la palabra, en esta palabra de Dios para todos, el Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. El Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. ¿A alguien le puede parecer exagerada esa traducción? Pero me gustaría que recordáramos en palabras del Señor Jesús, en palabras de Cristo Jesús, esa idea. Saben que los discípulos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: ¿por qué enseñas por parábolas? ¿Por qué enseñas por parábolas? Y quiero decirles, voy a parafrasear la respuesta del Señor Jesús. Usted la checa en su Biblia, está en Mateo 13, a mitad del capítulo. Usted la checa. Pero la contestación del Señor fue: para que los que son sinceros delante de mí entiendan, y los que no son sinceros no entiendan, no sea que se arrepientan y yo los sane. Casi siempre, hermanos, se nos muestra solamente la virtud grandiosa de Dios, de su amor. Pero Dios, como perfecto, ¿será justo? ¿Será justo Dios como perfecto? Es justicia de Dios. Es justicia de Dios. ¿Cómo va a bendecir Dios a una persona que en el fondo le lleva la contra? ¿Cómo va a bendecir Dios a alguien así? ¿Será justo que lo hiciera? Dios nos ayude. Qué bueno que está aquí, hermana. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Sí, la última frase de aquí. En Reina Valera dice, la final del versículo 14, la parte final dice que a los que honran a Dios, Él les hará conocer su pacto. A los que honran a Dios, Dios les va a hacer conocer su pacto. Y saben, hermanos, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. Un acuerdo entre dos o más partes. Un pacto puede seguir adelante cuando una de las partes no cumple. No puede seguir adelante. No puede seguir adelante. Pero si usted honra a Dios, usted ya cumplió con su parte.
Y allí está la parte de Dios. Allí está. Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Aquí dice, y les da a conocer su alianza. ¿Sabes qué, hermano? Dios te hace saber que Él está luchando junto a ti, hombro con hombro. Dios te hace saber eso. Dios te lo hace saber. A veces pasarán 15 años como me pasó a mí. Voy a usar su tiempo y voy a dar otro testimonio. Rápidamente. No quería Saben, cuando yo andaba buscando un lugar para construir, pues ustedes saben dónde está su casa. Pero yo quería en otro lugar, porque allí, hace muchos años, era la única entrada a la colonia Arboledas, donde yo quería. ¿Y saben qué? Me salió una persona y me dice, oiga, yo le vendo mi terreno, se lo vendo al 75% del costo. Y yo, y dije, bueno, pues, para que me quede dinero para empezar a construir, acepté de mala gana. Porque esa esquina, la calle Cipreses, ni siquiera existía. Ahí había puros desniveles y montones de tierra. Yo pavimenté esa calle, la que sube allí, las Cipreses. Y pasaron los años. Y Dios dijo, no se ha dado cuenta lo que hice por él. Así que me mandó al que vendió todas Arboledas. Él nunca va a la refaccionaria. O van sus hijos o van sus empleados, pero él nunca va. Pero un buen día que yo estaba en el mostrador, llega bien sonriente y me extiende la mano y me dice, te quedaste con la mejor esquina de Arboledas. Y se sale. Y yo me quedo pensando, ¿la mejor esquina? La mejor esquina. A ver, ahí donde yo quería, en la Vianney, donde está ahorita contra la esquina de Office Depot. Ahí no se puede estacionar ni un carro, ni uno solo, en esa esquina. A ver, la de la panadería. Ahí está un letrerote que dice, no estacionarse. De repente se aparece la grúa y se lleva a los que están allí. Y cuando se estaciona alguien allí estorba bien mucho, porque hace una colota hasta arriba, porque salen nomás de una fila. Pero ahí donde ustedes tienen su casa, hay un letrero que dice, comienza estacionamiento. ¿Le hace a uno Dios conocer su alianza? Sí, sí, grandioso es el Señor, hermano. Grandioso es el Señor. Mire usted, hermano, lo que dice el Salmo 91. En el versículo 14, en el Salmo 91 dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ponga su amor en el Señor, no lo ponga en el otro. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Y el versículo que sigue dice, con Él estaré yo en la angustia. Ese es un amigo, ese es un amigo. Que en los momentos más difíciles de tu vida, allí está para ti. Allí está. Y así es Dios. Así es el Señor. Honremos al Señor. Honremos al Señor. No nos cansamos. Dios no se cansa de rogar y de suplicarles a todos los que han sido engañados que se vuelvan a Él, que se vuelvan a Dios. El Señor Dios los bendiga grandemente. Amén.